Bien, en este video tutorial vamos a explicar cómo funcionan los bytes, las palabras y las doble palabras en STIP7 MicroWin. Hasta ahora siempre hemos trabajado con digital, donde en un bit solamente se podían tener dos estados, o ceros o unos. Esos son los dos posibles estados que puede tener un bit. Entonces, imaginando que es una pequeña cajita, donde yo puedo almacenar dentro de esa cajita o un 0 o un 1, yo podría tener valores de 0 y 1 solamente. Si quiero tener más información, necesito utilizar más cajitas. Entonces, si a esta única cajita, lo llamamos una cajita de bit, si yo pego más cajitas y utilizo 4 cajitas juntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cajitas juntas, tendríamos 8 bits. Pues 8 bits sería lo que nosotros llamamos un byte. Vamos a separarlo para que se vea perfectamente y se vaya comprendiendo lo que estamos haciendo. Bien, hay veces que en un byte vamos a ver qué información podemos almacenar en un byte, pero a veces tampoco es suficiente, ¿vale? La información que podríamos almacenar en un byte serían posibles ceros y 1. Lo máximo que podríamos ver es que todos fueran 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Qué información se almacena con estos 1? Pues si miramos un poco cómo funciona la lógica digital, habría que darle un peso a cada uno de estos bytes. En el primer caso sería 1, 2, 4, 8, se va multiplicando siempre por el doble, 16, 32, 64 y 128. La máxima información que se puede almacenar sería que todos fueran 1. Si todos fueran 1, sería la suma de esto más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. O sea que serían 255. Yo podría almacenar un valor entre 0 y 255. Entonces, en función de lo que yo quiera obtener, por ejemplo, una temperatura, ya no me cabría en una variable de byte. Tendría que utilizar una variable aún más grande. ¿Cómo se utiliza una variable aún más grande? Pues juntando dos bytes distintos. Si yo a este byte le añado otro byte, esto es lo que llamaríamos una palabra. Dos bytes, 8, para resumiendo, 8 bits forman un byte y 2 bytes forman una palabra. Bien, ¿qué más podríamos tener? Porque tampoco tuviéramos bastante. Bueno, la información que podríamos tener ahora serían, si este fuera 1, este sería el doble, esto es igual a esto por 2, y si lo arrastramos tendríamos la información. Con lo cual vamos a poner que aquí esto es igual a esto. El máximo valor que yo podría grabar en una palabra sería 32.768. En un byte hemos dicho que era esto más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Serían los 255. Podemos ir a más. Podemos ir a más. Esto lo vamos a pegar más arriba para que me quepa. Esto lo ponemos aquí. Vamos a suponer aquí me he equivocado en algo. Me he sumado al último que no debería. El siguiente paso sería que tampoco me cupiera
en una palabra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es coger dos palabras juntas. Vamos a poner esto un poco más chico para que podamos trabajar. Y lo que haríamos es coger dos palabras juntas y las pegaríamos. Con lo cual, vamos a reducir un poco todo para que se vea un poco más. Lo que tendríamos seríamos, esto lo vamos a borrar por ahora, tendríamos que 8 bits forman un byte, 2 bytes forman una palabra y 2 palabras formarían una doble palabra. Lo combinamos y esto sería una doble palabra. Una mayúscula. Bien, esto sería la información con la que nosotros vamos a trabajar. Esto sería el resumen de la información con la que vamos a trabajar. Como ya hemos dicho, la numeración sería que esto sería igual a 1. Esto sería igual siempre al anterior multiplicado por 2 para ver qué tipo de dato o hasta qué tamaño podríamos llegar con una doble palabra. Se me queda un poco chico, vamos a poner los números un poquito más chicos para que me quepan. Ahí estaríamos. Entonces aquí se están viendo hasta qué valor podríamos tomar. Esto sería una doble palabra, la vamos a pintar en un color para que se vea. Por ejemplo, verde. Las palabras las vamos a pintar en amarillo. Y esto sería otra en amarillo. Pero tened en cuenta que esto es una y esto es otra. Los bytes van a ser, por ejemplo, azules. Y los bits van a ser, por ejemplo, de color naranja. Bien. En el autómata los vamos a considerar de la siguiente manera. Todo lo que sea una B serán bytes. Todo lo que sea I serían enteros. Y un entero es una palabra. Y DI sería un doble entero, sería una doble palabra. Son las formas en las que ahora vamos a ver que se expresan los datos en ST7 MicroWin. Si yo abro ST7 MicroWin y nos vamos por ejemplo, a los temas de transferencia, me harían falta los de comparación. Vamos a buscar los de comparación. Aquí estaría. Como veis, aquí tenemos igual igual B, distinto D, mayor igual B, menor igual B, menor B, mayor B, menor B, y luego empieza a repetir todo con I y con D. Bien, pues los primeros 5, 1, 2, 3, los primeros 6, los que llevan la B, serían valores de byte. Lo pone ahí en el ayuda. Cuando me voy a las I, serían valores de entero. Un valor de entero es lo que hemos llamado palabra. Y, por último, si nos vamos a entero doble, es lo que hemos llamado a doble palabra. Cuando yo utilizo un valor, por ejemplo, de byte, de entero o de doble entero, el número que tenemos que comparar debe de estar en ese rango. Por ejemplo, si es un byte, como hemos estado viendo, los bytes llegaban a 255. Porque sería el máximo número que yo puedo hacer convirtiendo todos los bytes que componen un byte, todos los bits que componen un byte, formarían 255. De esa manera, si yo aquí pongo 255, lo cogería como válido. Yo puedo utilizar un 255 porque es un valor de byte. Pero, por ejemplo, 256 ya se saldría del rango que ocupa un byte, con lo cual me dará un error.
¿Veis que aparece con un símbolo rojo debajo? No me admite el 256. Para poder poner un número mayor de 255, necesito utilizar el entero, o lo que es lo mismo, la palabra. Si yo pongo aquí 256, lo coge, porque ya estamos hablando de un valor más grande. ¿Hasta cuánto llegaba el entero? Pues lo hemos calculado antes. Un entero, hemos dicho que eran una palabra que llegaba hasta 32.768. Pues si yo me voy aquí y pongo 32.767, lo coge. En el momento 768 ya me pone un error, porque ya me he salido del rango que ocupa una palabra. Con lo cual me tendría que ir a la doble palabra. Si yo aquí pongo 32.768, lo coge. Y de la misma manera ocurriría si yo pusiera el máximo valor, que aquí no me cabe, pero sería este. Si yo lo copio y me voy al STI7 microwin y lo pego aquí, me da error porque es justo uno menos. Ahí lo cogería. Y si le doy un 8, que sería un número más, ya me salgo del rango y ya no lo cogería. Entonces, en función de la información que nosotros querramos transmitir, necesitaremos utilizar bytes enteros o doble enteros, sabiendo que un entero es lo que llamamos una palabra y un doble entero sería una doble palabra.